Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. Nuevos ataques terroristas en el norte de Mozambique provocan la huida masiva de civiles. Cabo Delgado ha sido asolado por 2 grandes ofensivas de grupos armados, presuntamente vinculados al Estado Islámico, que han atacado la ciudad de Macomia y los pueblos de Cajerene y Misufine, agravando la crisis de desplazados en la región. Ante la escalada de la violencia, la Iglesia Católica intensifica su respuesta humanitaria en el norte de Mozambique. La situación en la provincia de Cabo Delgado, Mozambique, ha empeorado en los últimos días a raíz de 2 nuevos ataques terroristas de gran envergadura contra pueblos y ciudades, entre ellos Macomia, donde se encuentra una base militar. Según la información obtenida por la Fundación Pontificia Internacional ACN, cientos de habitantes han huido en busca de refugio en el monte o en localidades más seguras. Los ataques tuvieron lugar entre el 10 y el 11 de mayo. En la madrugada del viernes 10 de mayo, los terroristas que se declaran ileales al Estado Islámico atacaron la estratégica ciudad de Macomia, ubicada a 180 kilómetros de la capital provincial de Pemba. Macomia fue blanco de ataques en 2020, pero en los últimos años se ha considerado más segura que el resto de la región por la presencia de una base de las Fuerzas Armadas de Mozambique. Sin embargo, precisamente esta base militar ha sido atacada por los terroristas, lo que dio lugar a una prolongada batalla que duró hasta la tarde del sábado, momento en el que las fuerzas insurgentes se marcharon. Daniel Eiró, periodista de la radio diocesana de Pemba, ha comunicado a ACN que la situación en Macomia es realmente mala. Los insurgentes llegaron de madrugada y la población ha emprendido la huida. Este ataque es una prueba más de que los terroristas se han vuelto más osados en los últimos meses. En un video enviado a Aid to the Church in Need, ACN, un joven que huye señala que ahora mismo se libra un terrible fuego cruzado en la zona de Macomio y las personas que se han quedado en la ciudad necesitan ayuda. Y añade que los terroristas atacaron con todo. Según testimonios de la población obtenidos por fuentes locales de ACN, los extremistas han dejado tras de sí un enorme rastro de vandalismo y destrucción de viviendas e infraestructuras sociales. Prendieron fuego a varias casas e incluso cadáveres esparcidos por las calles, pero no hay datos oficiales sobre el número de víctimas civiles. Horas más tarde también fueron atacados los pueblos de Misufine y Cajenere, a solo 70 kilómetros de Pemba, provocando una segunda huida masiva de civiles. Estos ataques le han sido confirmados a ACN de forma independiente a través de diferentes fuentes eclesiásticas locales. La insurgencia en curso en Cabo Delgado, en el norte de Mozambique, comenzó en octubre de 2017. Este conflicto ha generado enfrentamientos entre militantes islamistas, que buscan establecer un Estado Islámico, y las fuerzas de seguridad de Mozambique. Desde entonces ya ha causado miles de muertes y cientos de miles de desplazados en el país. En declaraciones a ACN, Monseñor Diamantino Antúnez, obispo de la diócesis de Tete, en el oeste de la región central del país, lamenta la enorme destrucción de decenas de aldeas e infraestructuras públicas y sociales, incluidas capillas. Queridos hermanos, por favor, les pido que sigan abriendo sus corazones a los gritos de estos hermanos nuestros. Recen por ellos y apoyen con su generosidad a quienes los están ayudando, ha rogado el obispo. Según la Organización Internacional para las Migraciones, los atentados terroristas de la segunda quincena de abril provocaron el desplazamiento de unas 50.000 personas, cifra que habrá aumentado considerablemente a raíz de los ataques del pasado fin de semana. Mozambique es un país prioritario para la Fundación Pontificia Internacional ACN, que está apoyando a la diócesis de Pemba con ayudas de emergencia, proyectos pastorales para los desplazados y asistencia psicosocial para las personas que han sido víctimas directas del terrorismo. Además, ACN ha contribuido con el suministro de materiales para la construcción de decenas de casas y centros comunitarios,
así como con la adquisición de vehículos para los misioneros que trabajan directamente con las comunidades desplazadas. La Biblia del Niño, 45 años enseñando a millones de niños el amor de Dios. El Vaticano se prepara para celebrar la primera Jornada Mundial del Niño, los días 25 y 26 de mayo. El Papa Francisco, en su mensaje para esta ocasión, subraya la preciosidad de cada niño a los ojos de Dios. En 1979, ACN conmemoró el Año Internacional del Niño, produciendo la Biblia del Niño para ayudar a la evangelización de la Iglesia Católica. Desde entonces, millones de niños han aprendido a rezar en su propio idioma, leyendo la Biblia del Niño en uno de los casi 200 idiomas a los que se traduce esta obra. Testimonios de todo el mundo dan fe de ello. Ser católico en Cuba parece ser difícil y la decisión de convertirse en sacerdote suele ser el resultado de una fe profunda y madura. Sin embargo, cuando Rolando Montes de Oca ingresó en el seminario, el libro que se llevó consigo fue la Biblia para niños, Dios habla a sus hijos, publicada por la Fundación Pontificia Internacional Ayuda a la Iglesia que Sufre, ACN. Yo era aún pequeño, pero nunca olvidaré cuando llegó nuestro párroco y me regaló la Biblia del Niño. Con esta Biblia aprendí sobre el Señor y sobre la historia de la salvación, y gracias a ella me enamoré de Dios. Este Dios del que me enamoré me llamó al sacerdocio, y esta es la Biblia que me llevé al seminario. Evidentemente, después tuve que usar otras Biblias más completas, pero esta sigue siendo mi favorita porque es la Biblia que me hizo conocer a Jesucristo, ha contado el sacerdote a ACN. El ahora padre Rolando es uno de los millones de niños que han conocido a Jesús a través de la Biblia de los niños de ACN. Para muchos niños de todo el mundo es el único libro que pueden llegar a tener. El padre Enrique Hugué, un misionero italiano que trabaja con el pueblo Sateré-Magüe en la Amazonía, explica que a todos nos gusta oír, leer y meditar la palabra de Dios en nuestra propia lengua y en nuestro propio contexto cultural e histórico. Y añade que la Biblia del Niño es también una importante herramienta cultural, ya que se usan muchas palabras en las traducciones que han empezado a caer en desuso y de este modo se conservan para las nuevas generaciones. La Biblia del Niño fue publicada por primera vez por ACN en 1979 para conmemorar el Año Internacional del Niño. Cuando fue presentada a la tercera Conferencia Episcopal General de América Latina que se celebra en Puebla, México, ayudando a la pastoral de la Iglesia. Desde entonces, gracias a los generosos donativos de los benefactores de ACN, la Biblia del Niño se ha traducido a 194 lenguas y dialectos, desde el asirio, la lengua viva más cercana a la que habló Jesús, hasta el zulú. Teniendo en cuenta que en muchos casos el librito será leído no solo por el niño que lo ha recibido, sino también por sus hermanos y demás parientes. Los 51 millones de ejemplares impresos y distribuidos desde el inicio del proyecto hace 45 años representan un número de lectores mucho mayor. Generar confianza y autoestima. En muchos casos, la Biblia del Niño es la única obra escrita en un idioma determinado, lo que la hace especialmente importante para permitir que los niños se relacionen con su fe en el mismo idioma que hablan con sus padres y comunidades. Lilian Omari, de la comunidad misionera de San Pablo Apóstol, ha explicado a ACN cómo utiliza este recurso en su trabajo pastoral con la población turcana del norte de Kenia. Como tiene imágenes, pueden ver y hojear el libro, tocarlo y sentirlo, e incluso escuchar la palabra. Esta es una de las cosas que nos ha ayudado a catequizar en la zona, ya que allí muchos niños no han ido a la escuela y solo hablan turcana. Estamos muy agradecidos a todos los benefactores que han apoyado este proyecto, haciendo posible que se traduzca a diferentes lenguas, añade Lilian. En países donde gran parte de la población no habla la lengua oficial, como en el sur de México, donde el setal es la lengua materna de alrededor de 500.000 de personas, o en la Amazonía, donde muchas tribus siguen viviendo relativamente aisladas del mundo exterior, tener acceso a la palabra de Dios en su propia lengua
puede generar confianza y mostrar que el cristianismo no es una imposición extranjera. Alfred Ahwong Mangui, un catequista de la diócesis de Rumbek en Sudán del Sur, señala el bien que ha hecho en los niños de sus clases. Con la Biblia del Niño vemos como todos los niños crecen en el respeto y con ese respeto desarrollarán otras habilidades y una forma de ver la vida. La Biblia del Niño es uno de los proyectos más antiguos de ACN, con 194 idiomas en circulación. La Fundación Pontificia continúa trabajando para que más niños aprendan cuánto Dios los ama y a su vez aprendan a amarlo a Él. Hace un siglo, en 1924, los obispos consagraron China a la Virgen. La Fundación Pontificia ACN llama a sus benefactores y amigos a unirse a la oración por la Iglesia Católica y los cristianos de China. Este año se cumplió el centenario de la consagración de China a la Santísima Virgen María, bajo el título Nuestra Señora de China, Reina Celestial del Pueblo Chino, realizada por los obispos del país. Un año después de dicha consagración, comenzó la construcción de una basílica dedicada a Santa María en la cima de Xishan, un cerro ubicado a unos 35 kilómetros de Shanghái. Desde entonces se ha convertido en un popular lugar de peregrinación para los católicos, que acoge a varias iglesias, entre ellas la Basílica Mariana. El 24 de mayo de cada año se celebra con gran solemnidad la fiesta de Nuestra Señora de Xishan, auxilio de los cristianos. En 2007, el Papa Benedicto XVI hizo un llamado a la Iglesia Universal para que cada 24 de mayo se rezara por la Iglesia en China, destacando la importancia del santuario mariano de Xishan. Animó a los creyentes de todo el mundo a rezar en ese día por la unidad de la Iglesia en el país, manifestando así su solidaridad y apoyo con los cristianos chinos. La historia de Xishan se remonta a 1863, cuando los primeros misioneros jesuitas se establecieron en el cerro y construyeron la primera capilla en su cima. Durante la masacre de Tientsin de 1870 contra misioneros y cristianos chinos conversos, el superior de los jesuitas de Shanghái acudió a Xishan para rogar a la Virgen: si el vicariato se salva de los ataques, construiremos una basílica para expresar nuestra gratitud por la protección especial de Nuestra Señora. Milagrosamente, la región se libró de la masacre. Para conmemorar el centenario de la consagración de China a Nuestra Señora, ACN invita a todos sus benefactores y amigos a unirse a la oración que el Papa Benedicto XVI compuso con ocasión de la Jornada Mundial de la Oración por la Iglesia en China, en 2008, y en la que pedía fuerza como gracia para la Iglesia y los cristianos en ese país. A pesar de las restricciones y la vigilancia estatal, miles de peregrinos acuden cada mes de mayo a Xishan para rezarle a la Virgen. Su devoción y fe inquebrantables son testimonio de la fuerza perdurable de la comunidad católica en China. Quiera Dios que esa misma fe siga inspirando a los creyentes del mundo entero. Señora nuestra de Xishan, alienta el compromiso de quienes en China, en medio de las fatigas cotidianas, siguen creyendo, esperando y amando, para que nunca teman hablar de Jesús al mundo y del mundo a Jesús. En la estatua que corona el santuario, tú muestras a tu Hijo al mundo con los brazos abiertos en un gesto de amor. Ayuda a los católicos a ser siempre testigos creíbles de este amor, manteniéndose unidos a la roca de Pedro sobre la que está edificada la Iglesia. Madre de China y de Asia, ruega por nosotros, ahora y siempre. Amén. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.